Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua y en la cátedra de Derecho Penal 3 hoy vamos a hablar sobre los principios fundamentales del derecho penal en Venezuela. En el complejo escenario jurídico venezolano, el derecho penal emerge como una columna vertebral en la defensa del orden social y la protección de los bienes jurídicos más preciados de la comunidad. Tal como lo asevera Grisanti, este campo del derecho constituye el último recurso del Estado para mantener la paz y la seguridad ciudadana. En este contexto, el presente informe se embarca en un análisis sobre los tipos penales especiales, un enfoque particular en los delitos contra la propiedad y la extorsión, figuras que han adquirido especial relevancia en el contexto socioeconómico actual de Venezuela. Consideraciones generales del derecho penal en Venezuela. El derecho penal en Venezuela se sustenta sobre una serie de principios rectores que constituyen, como dijimos antes, la columna vertebral del sistema legal en este país. Estos principios establecen las bases para la aplicación justa y equitativa de la justicia, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos y la prevalencia del Estado de Derecho. A continuación, se examinan en detalle algunos de los principios fundamentales que rigen el derecho penal venezolano. Principio de legalidad. El principio de legalidad, que está consagrado en el artículo 1 del Código Penal venezolano, establece que ninguna persona puede ser sancionada por un hecho que no esté tipificado como delito en la ley vigente al momento de su comisión. Este principio fundamental garantiza la seguridad jurídica y evita la arbitrariedad en la aplicación de la ley penal. En otras palabras, solo las conductas que están expresamente previstas en la ley y penadas por la misma pueden ser objeto de persecución penal. Presunción de inocencia. La presunción de inocencia está consagrada en el artículo 49, apartado 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Constituye un pilar fundamental del derecho al debido proceso. Este principio establece que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. La carga de la prueba recae sobre la Fiscalía, quien debe presentar las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado en el hecho punible. El imputado no tiene la obligación de demostrar su inocencia. Retroactividad de la ley penal. El principio de retroactividad de la ley penal, establecido en el artículo 24 de la Constitución y en el artículo 2 del Código Penal venezolano, dispone que las leyes penales tienen efectos retroactivos en cuanto favorezcan al reo, incluso si ya existe sentencia firme y el condenado está cumpliendo la pena. Este principio garantiza que las personas no sean condenadas bajo leyes más severas que las vigentes al momento de la comisión del delito. La ley más favorable al reo debe ser aplicada incluso si es posterior al hecho punible. Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad de la pena establece que la pena debe ser adecuada y proporcional a la gravedad del delito. Este principio busca evitar la imposición de penas excesivas o desmedidas, garantizando el equilibrio entre la gravedad del hecho punible y la sanción impuesta. La pena debe ser justa y necesaria para la resocialización del condenado y prevenir su reincidencia. Delitos contra la propiedad. En el ámbito del derecho penal venezolano, los delitos especiales, entre ellos el delito contra la propiedad, se refieren a una serie de actos ilícitos que atentan contra el derecho fundamental de propiedad de las personas. Estos delitos generan un impacto significativo en la sociedad, afectando tanto a individuos como a la economía en general. A continuación, se presenta un análisis de estos delitos, su importancia, algunos ejemplos específicos y las consecuencias legales que conllevan. Los delitos contra la propiedad se clasifican en función del objeto material sobre el que recaen y la naturaleza del acto ilícito. Las categorías principales son delitos contra bienes inmuebles. Estos delitos afectan a propiedades físicas como terrenos, viviendas o locales comerciales. Entre los ejemplos más comunes se encuentran la usurpación, el daño en bien inmueble y la invasión de propiedad privada. Delitos contra bienes muebles. Estos delitos se centran en la sustracción o en el uso indebido de bienes tangibles como vehículos, dinero, joyas o dispositivos electrónicos. Los ejemplos más comunes incluyen el hurto, el robo, la estafa y la apropiación indebida. Delitos contra cosas semovientes. Esta categoría se refiere a los delitos que afectan a animales o plantas. Algunos ejemplos incluyen el abigeato, como el robo de ganado, el hurto de cosechas y el daño a animales domésticos. Importancia de proteger la propiedad como bien jurídico. La propiedad privada constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico, la estabilidad social y el ejercicio de los derechos individuales. Su protección es crucial para garantizar la confianza en el sistema legal y el respeto a las libertades fundamentales. En Venezuela, el derecho de propiedad está consagrado en el artículo 115 de la Constitución y su protección estatal está consagrada en el artículo 55 constitucional. Delitos contra la propiedad y sus consecuencias legales.
Tipificado en el 451 del Código Penal, nos conseguimos con el hurto. Este delito consiste en la sustracción de bienes muebles ajenos sin violencia o intimidación. Las penas para el hurto varían en función del valor del hurtado, desde prisión corta hasta penas más severas. En el artículo 455 del Código Penal se encuentra el robo, que es similar al hurto, pero se diferencia por la utilización de violencia o intimidación para sustraer los bienes ajenos. Las sanciones para el robo son generalmente más graves que las del hurto, incluyendo penas de prisión de larga duración. La estafa, que está tipificada en el 462 del Código Penal, se define como el engaño a una persona con el fin de obtener un beneficio económico ilícito. Este delito puede ser castigado con prisión y multas, dependiendo de la gravedad del engaño y del perjuicio causado a la víctima. Anatomía de la extorsión. En el panorama delictivo venezolano, la extorsión se ha erigido como una amenaza latente que perturba la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Este delito, caracterizado por la imposición de amenazas y coacciones para obtener un beneficio económico ilícito, genera un impacto profundo tanto en las víctimas como en la sociedad en su conjunto. A continuación, se realizará un análisis de la extorsión, explorando sus elementos constitutivos, su impacto y las medidas implementadas para su combate. El delito de extorsión, que está tipificado en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión de Venezuela, se define como la acción de obligar a una persona mediante violencia o amenaza a hacer, no hacer o tolerar algo, con el fin de obtener para sí o para otro un provecho económico o cualquier otra ventaja de cualquier índole. Características distintivas de la extorsión. Entre ellas está el uso de la amenaza. El elemento central de la extorsión reside en la amenaza que se ejerce sobre la víctima. Esta amenaza puede ser de índole física, psicológica o patrimonial, o incluso afectar la reputación o la imagen de la víctima. Coacción y sometimiento. La amenaza tiene como objetivo generar en la víctima un estado de temor o zozobra que la impulse a ceder ante las exigencias del extorsionador. Y por último, el objetivo del lucro ilícito. La extorsión siempre persigue un beneficio económico o material para el extorsionador. Este beneficio puede consistir en dinero, bienes, documentos o incluso la realización de actos que beneficien al extorsionador. Modalidades de extorsión. La extorsión se manifiesta en diversas modalidades, cada una con sus propias características y modus operandi. Tenemos la extorsión clásica, que es la forma más común y consiste en la amenaza directa de violencia física o daño a la propiedad de la víctima. Por otro lado está la extorsión psicológica, que se basa en amenazas que afectan la integridad emocional y la reputación de la víctima, como la divulgación de información sensible o la difamación. Extorsión sexual. Implica amenazas de índole sexual para obtener la complacencia de la víctima. Tenemos también la extorsión electrónica, que se lleva a cabo a través de medios electrónicos como correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales para intimidar o extorsionar a la víctima. Impacto de la extorsión. Las repercusiones de la extorsión se extienden más allá del perjuicio económico inmediato, causando un daño profundo en las víctimas y en la sociedad en general. Entre ellos, daño psicológico y emocional, dado que las víctimas de extorsión suelen sufrir estrés postraumático, ansiedad, depresión e incluso trastornos de personalidad. Perjuicio económico. La extorsión puede generar un impacto financiero considerable en las víctimas, obligándolas a entregar sumas significativas de dinero o bienes para evitar las amenazas. Proliferación de la impunidad. La dificultad para identificar y capturar a los extorsionadores, sumado al temor de la víctima a denunciar, contribuye a la impunidad y perpetúa este tipo de delitos. En un contexto social marcado por la inseguridad, la crisis económica y la vulnerabilidad de los ciudadanos, proteger la propiedad se convierte en una necesidad imperiosa. Los delitos contra la propiedad, como el robo, el hurto, la estafa, entre otros, generan un impacto significativo en la vida de las personas, afectando su patrimonio, su seguridad y su bienestar emocional. Combatir estos delitos de manera efectiva requiere de una respuesta integral que involucre a las fuerzas del orden, el sistema judicial, la comunidad y las instituciones gubernamentales. La prevención, la investigación, la persecución y la sanción de estos delitos deben ser prioridades para garantizar la protección de la propiedad y la construcción de una sociedad más segura. La lucha contra la delincuencia y la construcción de una justicia penal eficaz no son tareas exclusivas de las instituciones. La participación activa de la ciudadanía, la promoción de valores como la solidaridad,
y la denuncia responsable son planes fundamentales para construir una sociedad más justa, segura y próspera. En definitiva, considero que la justicia penal en Venezuela se enfrenta a importantes desafíos, pero también presenta oportunidades para fortalecer el sistema legal, proteger los derechos de los ciudadanos y construir una sociedad más segura y más justa. La comprensión de los principios fundamentales del derecho penal, la lucha contra los delitos contra la propiedad y la extorsión y la construcción de un sistema judicial robusto son elementos esenciales para alcanzar este objetivo. Solo con un esfuerzo conjunto y una visión integral se podrá construir un futuro más prometedor para Venezuela.